Escuché un sonido que se me incrustó en la memoria para siempre. Eran uñas largas, muy largas, arañando el cristal de mi ventana de forma monótona y persistente. Intenté convencerme de que solo era una pesadilla febril, pero la duda se disipó al día siguiente. Nuestra vecina le comentó a mi madre que había presenciado algo aterrador, una sombra oscura, una silueta definida merodeando sobre nuestro tejado y asomándose justo por mi ventana. Le había infundido un terror profundo. Música de introducción, comunidad, es un placer inmenso estar de vuelta con ustedes. Me siento realmente feliz y honrado de poder compartir las escalofriantes historias que nos aguardan esta noche, llenas de encuentros con lo paranormal y sucesos inexplicables. Espero que disfruten cada relato. Si alguno les parece familiar, o si logran erizarlos particularmente, no duden en compartir sus impresiones. Y una advertencia amistosa, por favor, no se sugestionen demasiado. Eviten volverse más perceptivos de lo necesario, o podrían terminar siendo ustedes los protagonistas del próximo episodio. Están sintonizando Relatos de la Noche. Hola, Ariel. Buenas noches. Mi nombre es Annie y extiendo un saludo enorme a toda la comunidad de relatos. Si esta historia es seleccionada. Resido en Vega de la Torre, un pequeño y tranquilo pueblo de Veracruz. Honestamente, me costó mucho tomar la decisión de escribir, pero al ver el crecimiento del podcast y cómo tantas personas se han atrevido a compartir sus vivencias, sentí que era mi momento. Les pido que imaginen lo que implica crecer en un ambiente donde lo inexplicable es parte de la rutina, donde te acostumbras a lo que no tiene lógica. Esto me sucedió desde que tenía apenas 5 años, viviendo siempre con mis padres y mi hermano mayor. El primer contacto con este tipo de fenómenos ocurrió mientras jugaba sola en el patio de la casa. Mi madre estaba en la cocina y todo transcurría con normalidad, hasta que fui invadida por la inconfundible y escalofriante sensación de no estar sola. Al levantar la vista, la vi, una mujer alta, de pelo oscuro y abundante. Lo más impactante era el tono de su piel, de un verde anormalmente pálido, y sus ropas, que parecían empapadas, como si acabara de emerger del fondo del agua. Aunque no pude distinguir su rostro con nitidez, el pánico que sentí fue abrumador. Grité y corrí hacia mi madre, rogándole por su rosario, pues sabía que era el objeto de protección que se usaba cuando el miedo era incontrolable. Ella intentó calmarme sin comprender la magnitud de lo que había visto. Lo peor es que esa aparición no fue un hecho aislado, la mujer regresó 3 veces más. Siempre se mantenía a distancia, simplemente observando, como un centinela silencioso. Ante mi comportamiento errático, mis padres tomaron la sabia decisión de bendecir la casa, y por un tiempo la calma retornó. Eventualmente, tuve que abandonar esa habitación, usándola solo para guardar mis pertenencias. La casa fue bendecida varias veces más, y aunque somos creyentes y esto aportaba una tranquilidad temporal, la sensación de paz nunca perduraba. Recuerdo una madrugada, cerca de las 2 de la madrugada, cuando estaba sola y con audífonos puestos. A pesar de tener la música a un volumen considerable, sentí la inconfundible sensación de que alguien me había hablado. ¿Alguna vez han experimentado esa extraña percepción auditiva? Yo la sentí. Me giré inmediatamente y apenas pude distinguir una figura escurridiza que subía las escaleras, dirigiéndose al dormitorio de mis padres. Reconocí al instante la silueta, era la misma mujer, con su vestido constantemente empapado. Incluso mi padre empezó a reportar sus propias vivencias, sentía como alguien se sentaba en su cama, roces, ruidos extraños y la clara sensación de presencias. Tristemente, él también terminó por acostumbrarse a esta convivencia sobrenatural. Hace poco tiempo, adopté a un gatito abandonado al que llamé Calcifer. Desde su llegada, me sentí notablemente más segura,
como si su presencia actuara como un pequeño escudo, manteniendo a raya aquello que nos acechaba. Pero hace tan solo un mes, vivimos el episodio más violento de todos. Esa noche, me encontraba estudiando en mi antigua habitación con Calcifer a mi lado. De repente, una inquietud palpable me invadió, la certeza de que alguien estaba inmóvil frente a la puerta, observándome fijamente. Calcifer, por su parte, se aferraba a mí con nerviosismo. Decidí interrumpir mi tarea y salir. Cerca de ahí se encuentra el baño y una pequeña sala donde tenemos un altar improvisado, una repisa con la Biblia, imágenes de santos y una veladora que siempre, ininterrumpidamente, se mantiene encendida. Entré al baño, dejando la puerta abierta, y Calcifer se quedó cerca. Fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable, la vela se apagó súbitamente. Escuché el sonido claro de cómo fue extinguida. Al volverme hacia la penumbra, sentí un impacto helado en mi cara. Las flores del altar me habían sido lanzadas con fuerza. Calcifer siseó, adoptando una postura de alerta máxima. Yo no supe cómo reaccionar. El miedo fue tan intenso que sentí náuseas y mareo. Corrí a buscar a mi madre y, al llegar con ella, terminé vomitando debido al shock. Desde aquella noche, me he esforzado por rezar cada noche, pero la sensación de que algo oscuro y persistente sigue aquí, muy cerca, nunca desaparece. Intentamos no darle demasiada importancia, pues hemos notado que cuanta más atención le prestamos, más intensas se vuelven las manifestaciones. Evito quedarme despierta hasta tarde, pero incluso el simple hecho de salir de mi habitación en la oscuridad de la noche me aterra. Parece que, lamentablemente, hemos sido obligados a aprender a convivir con lo desconocido. Aunque los sucesos no son tan frecuentes como antes, la amenaza siempre regresa. Incluso cuando salgo de casa, tengo la inquietante impresión de que eso me sigue, que ya no se limita a las paredes de nuestro hogar. Solo me queda la esperanza de que algún día, todo esto termine. Agradezco que leas mi historia, Uriel. Seguiré cualquier consejo que la comunidad tenga a bien darme. Amo relatos de la noche, a pesar de ser la protagonista de mi propia historia de terror. Buenas noches, comunidad. Prefiero mantener mi nombre en el anonimato. La causa fue la larga relación extramarital que mi padre mantuvo. Cuando la verdad salió a la luz, el matrimonio se hizo añicos. Aunque mi padre intentó enmendar el daño y la familia decidió intentar seguir adelante, el problema real apenas comenzaba. La amante, antes de desaparecer de nuestras vidas, juró que se vengaría no solo de mi padre, sino de toda nuestra familia. Lo primero que experimentamos fue el colapso económico. Mi padre se vio envuelto en pleitos legales y tomó pésimas decisiones financieras. Esto resultó en ventas forzadas. Perdimos propiedades, vehículos y bienes que habían permanecido en la familia por generaciones. Tuvimos que vender la casa de mi infancia y nos mudamos a una vivienda de interés social nueva, en el oriente de la ciudad, en una zona que recién empezaba a poblarse. Llegamos a esa casa, que estaba prácticamente aislada entre terrenos baldíos, sin protecciones ni rejas. Estábamos tan enfocados en sobrevivir que la seguridad era la última de nuestras preocupaciones. Fue entonces cuando las enfermedades empezaron a atacarnos de forma sistemática. Mi madre fue la primera víctima. Perdió peso de manera alarmante, sufría de insomnio crónico y lo poco que ingería le sentaba mal. Se debilitó hasta el punto de pasar los días sentada en la cama, como si su cuerpo hubiera dejado de obedecerle. Luego le siguió mi padre, un hombre corpulento y fuerte que nunca se había enfermado. Él comenzó con la misma falta de apetito y descanso, apagándose lentamente. Yo, el hijo menor, el único que aún vivía con ellos en la planta alta, desarrollé problemas intestinales gravísimos. Los médicos diagnosticaban infecciones, pero los tratamientos no surtían efecto. De hecho,
Mi condición empeoraba progresivamente. Las noches se convirtieron en mi peor martirio. Apenas dormía. Y si lograba conciliar el sueño, despertaba bañado en sudor y con fiebre alta, atrapado en pesadillas repetitivas. En ellas, resonaba ese sonido que me quedó grabado a fuego, el rasguido insistente de uñas largas, raspando el vidrio de mi ventana una y otra vez. No era un ruido fuerte, pero sí constante, desesperante, justo en el cristal de mi habitación. Una noche, una vecina de la parte trasera comentó a mi madre que había visto sombras moverse en nuestro tejado y, en ocasiones, en el patio, asomándose justo por mi ventana. Mi madre intentó restarle importancia, pero yo empecé a temerle a la oscuridad más que nunca. Una madrugada, la fiebre me tenía al borde del delirio. La ventana estaba sin protección. Yo me quejaba y me movía sin control. En mi duermevela, sentía que algo me sujetaba los brazos con una fuerza lacerante, como si me estuvieran dejando marcas en la piel. Veía una silueta sobre mí, algo que parecía una mujer, pero que no terminaba de definirse. Mis gritos de dolor despertaron a mi madre. Subió corriendo, abrió la puerta y se quedó totalmente paralizada en el umbral. Había una criatura sobre mí. Una criatura alada. Mi madre me ha jurado hasta el día de hoy que no se trataba de un simple pájaro. Era del tamaño de una persona adulta, con algo que se asemejaba a brazos humanos, cuyas garras me sujetaban con una fuerza aterradora. Ella siempre recalca que lo primero que vio fueron los ojos totalmente humanos incrustados. Durante la oración, vomité algo viscoso, de un color amarillo intenso y amargo, una sustancia que no se parecía a nada que hubiera comido o sentido antes. Tras esa expulsión, las cosas empezaron a mejorar gradualmente. Asistimos a la iglesia, y las enfermedades, por alguna razón, cedieron. La casa se volvió más tranquila, el rasguño en la ventana no se escuchó más. Pero semanas después, mi padre nos hizo una confesión escalofriante. Nos dijo que sabía el origen de todo nuestro sufrimiento, esa mujer, su antigua amante, lo había contactado. Le había hablado de castigos, de pérdidas económicas y de las enfermedades que se nos venían encima, prometiendo encargarse personalmente de nuestra ruina. Sin embargo, en su última llamada, la mujer le dijo que ya no podía seguir con lo que había iniciado, que algo se le había salido de las manos. Nunca supimos qué fue exactamente lo que presenció mi madre esa noche, ni qué era esa criatura. Espero no haberlos aburrido con este relato. Saludos a la comunidad y a la comarca lagunera, donde tienen muchísimos laguneros contentos con sus relatos. Espero que estén disfrutando de este episodio, comunidad. Agradezco enormemente sus opiniones y comentarios, que siempre son los más importantes. También quiero extender mi gratitud por el increíble éxito del libro de relatos de la noche. En serio, gracias. En plataformas como Amazon, por ejemplo, sigue manteniéndose firme como uno de los 5 libros de terror más vendidos, desde su lanzamiento en 2023. Todo lo bueno que sucede con este proyecto es gracias a su apoyo incondicional. Continuamos ahora con más historias para esta noche. Muy buena. No sé si lo que enfrentamos fue brujería, mera sugestión colectiva o algo que simplemente escapa a cualquier entendimiento, pero lo presencié de principio a fin, dentro de los límites de mi propia casa. Me decidí a escribir porque considero que Relatos de la Noche es el foro ideal para estas vivencias largas, incómodas, que no ofrecen una explicación sencilla. Aunque dudé por mucho tiempo sobre cómo contarla, lo único que sé con certeza es que sucedió y que yo fui testigo ocular. Todo comenzó de la manera más trivial, una simple discusión vecinal, como empiezan muchísimos problemas. Una nueva familia se había mudado a la zona. Tenían 2 hijos, un joven de entre 18 y 20 años y una chica adolescente.
El hijo solía jugar fútbol con sus amigos en una pequeña plazuela, pero sin el menor cuidado. En una ocasión, la fuerza de un golpe de balón impactó un poste con transformador, provocando un apagón masivo. Mi computadora se quemó como resultado. Varios vecinos, también afectados, salimos a reclamar, ya que no era la primera vez que se les pedía cautela. Mi madre, siempre fuerte y aguerrida en la defensa de lo suyo, se ganó de inmediato el rechazo de esta familia, quienes eran personas evidentemente problemáticas. La señora tenía comportamientos extraños, era agresiva y transmitía una sensación pesada. Aunque el incidente del apagón no trascendió legalmente, en mi familia quedó un fuerte resentimiento por su actitud indiferente ante el daño causado. Meses después, comenzó el verdadero calvario. Un día, la hija de la vecina, aclaro que no justifico la acción contra una menor, pero fue una reacción producto de la rabia contenida tras meses de malos tratos. A partir de ahí, la situación se volvió insoportable. Durante más de un año, la señora nos insultaba a diario. Me asombraba cómo mi madre, a pesar de su carácter fuerte, se contenía para evitar un conflicto mayor. Tiempo después, tuvimos que mudarnos por un aumento de renta. El día que mis padres sacaban nuestras pertenencias, la señora salió de su casa y comenzó a vociferar una cantidad impresionante de ofensas, celebrando ruidosamente nuestra partida. Incluso se atrevió a tocar temas muy sensibles para mi padre. En ese instante, después de más de un año de aguantar, mi madre finalmente estalló y le preguntó cuál era su problema, por qué tanta insistencia en insultarnos. Recuerdo cómo la señora bajó rápidamente las escaleras y se acercó a mis padres gritándoles cara a cara. Sus ojos parecían brillar, como si hubiera estado esperando este momento. Cuando mi madre decidió retirarse, la vecina lanzó su escalofriante promesa. Mi flaquita se va a encargar de ti. Hacía referencia a la Santa Muerte, de la cual era ferviente devota. Quiero aclarar que no es mi intención ofender ninguna creencia, simplemente narro el incidente tal como ocurrió y lo que se dijo. Meses después del juramento, mi madre empezó a sufrir un dolor de estómago intenso y sin causa médica aparente. Al principio era tolerable, pero con el tiempo se volvió insoportable, obligándola a ir a urgencias en repetidas ocasiones. Los estudios no revelaban nada. Algunos médicos llegaron a insinuar que solo buscaba llamar la atención. Para mi hermana y para mí, verla sufrir de esa manera, con el estómago inflamándose extrañamente, como si algo se moviera violentamente en su interior, fue desesperante. Al ver que la medicina convencional no ofrecía soluciones, mi abuela sugirió acudir a un monasterio cercano, conocido por ayudar en caso. Al llegar, fueron recibidos por un monje que los condujo a otro más experimentado. Después de escuchar detenidamente el historial, el monje fue directo. Lo que les está pasando tiene toda la pinta de ser brujería. Esta respuesta fue sorprendente, sobre todo viniendo de un religioso, pero el monje no solo creía en ello, sino que les recomendó buscar un sacerdote de otra religión que pudiera intervenir. Durante meses, mi padre intentó localizar al sacerdote recomendado, pero siempre surgía algún obstáculo. Mientras tanto, el estado de mi madre se deterioraba rápidamente. Se volvió agresiva, distante y fría. En ocasiones, parecía que no nos reconocía, y decía cosas extremadamente hirientes que dañaron gravemente la dinámica familiar y el matrimonio de mis padres. Una noche de octubre, que nunca podré olvidar, me despertaron los gemidos de dolor de mi madre. Bajé y la encontré retorciéndose en la cama, mientras mi padre intentaba consolarla. Eran cerca de las 11:30 de la noche, pero al llegar la medianoche, su agonía se intensificó. Su cuerpo se arqueó de forma espantosa, y su estómago se hinchó cada vez más. Fui por una botella de agua bendita que nos habían dado en el monasterio y empecé a rezar mientras la rociaba.
Mi madre le suplicaba a mi padre que me sacara del cuarto, diciendo que yo no debía estar presente. Yo me negué a irme. Tenía 14 años y sentía que debía ayudar. Hubo un momento aterrador en el que su estómago se movió violentamente desde dentro, como una patada de bebé, pero con una brutalidad inaudita. Busqué la oración de la Magnífica en mi teléfono y empecé a recitarla, haciendo cruces con el agua bendita sobre su frente. Su espalda se arqueó tanto que daba la espeluznante impresión de que iba a levitar. Lo juro. Tras varios minutos, durante las semanas siguientes, su estado mejoró, los dolores y las actitudes agresivas disminuyeron, aunque con el tiempo regresaron, si bien con menor intensidad. Han pasado 4 años y todavía hay momentos en los que los síntomas reaparecen. Nunca pudimos contactar a aquel sacerdote. Mi madre afirma que aquella noche logró proteger a nuestra familia. No sé exactamente a qué se refiere, ni a qué clase de fuerza enfrentó, pero sé que nunca ha vuelto a ser la misma. A veces me pregunto si lo que le hicieron realmente se fue, o si simplemente ha aprendido a esconderse. Lo que sí sé es que fue real. Yo lo viví. Y aún hoy, la voz de la vecina resuena marcada en mi cabeza. Mi flaquita se va a encargar de ti. Hola, mi nombre es Jaime, tengo 30 años y soy de Colombia. Nací en una ciudad pequeña, pero llevo 13 años viviendo en Bogotá. Escucho relatos de la noche desde la pandemia, y ya he repetido todos los episodios varias veces, usándolos para dormir o cuando viajo. Precisamente, la historia que voy a contar sucedió en carretera. Me apasiona viajar en motocicleta, y dado que teletrabajo durante el día, prefiero realizar mis trayectos largos por la noche. Este año he viajado varias veces a Bucaramanga, un recorrido de aproximadamente 10 horas desde Bogotá. Normalmente, lo hago en 2 etapas, descansando en un pueblo intermedio. En esta ocasión, sin embargo, salí de Bucaramanga por la tarde. Él está vivo y se encuentra en mi ciudad natal, a unas 12 horas de distancia. Pero la escuché con una claridad meridiana, como si estuviera sentado justo detrás de mí en la motocicleta. Por reflejo, giré la cabeza esperando verlo, aunque sabía que la voz había resonado dentro de mi cabeza. No se mezclaba con el viento o la caída del agua. Era nítida y clara. No me asusté de inmediato. Pensé que el cansancio me había jugado una mala pasada. Continué, planeando parar más adelante. Sin embargo, minutos después, el llamado se repitió, con la misma intensidad. «Hijo». Era inconfundiblemente su voz y su timbre. Esta vez sí me inquieté. Me orillé lentamente a un lado de la carretera. Inmediatamente intenté comunicarme con él, pero fue inútil, mi celular estaba completamente sin señal. Me encontraba literalmente en medio de la nada, rodeado solo por la oscuridad de la montaña. Pese a la inquietud, opté por continuar la marcha. Sin embargo, apenas unos minutos después, el llamado se repitió una vez más. Esta vez, la experiencia fue imposible de ignorar. Siempre me he considerado un escéptico empedernido, alguien que rige su vida por la lógica y la razón, desechando cualquier noción de energías, lo paranormal o lo sobrenatural. Pero, a pesar de mi naturaleza racional, la punzada de inquietud que sentía era palpable. El agotamiento físico era extremo y pronto me di cuenta de que no era en absoluto prudente seguir conduciendo. Bajo la lluvia torrencial, de noche, en una carretera, el aislamiento del lugar era tal que la señal de comunicación era casi nula. Tanto para Internet como para llamadas telefónicas, era desesperadamente intermitente. Sin embargo, tras varios intentos, logré finalmente comunicarme con mi padre y confirmar que se encontraba bien, lo que me trajo un alivio inmenso. A la mañana siguiente, me levanté muy temprano para reanudar la travesía. Lo que vi unos pocos kilómetros más adelante me heló la sangre.
La carretera estaba marcada por los rastros evidentes de un accidente grave. Había cristales rotos de faros esparcidos por el asfalto, largas huellas de frenado y una profunda marca dejada por un vehículo pesado impactado contra el barranco al borde de la vía. Todo indicaba que había sucedido hacía muy poco. Cuando por fin llegué a casa, lo primero que hice fue buscar información en línea sobre aquel suceso. Descubrí que un medio local había reportado el accidente minutos después de que yo me registrara en el hotel. Tengo varias otras anécdotas inquietantes, especialmente en viajes largos. Aunque mi escepticismo me impide interpretarlas como fenómenos sobrenaturales o encuentros con fantasmas, como si lo hacen mis familiares y amigos, prometo compartirlas todas si deciden publicar esta. Muchas gracias por su tiempo y por leerme. Que tengan muy buenas noches.